Continuamos en la primera jornada nacional de cultivos de invierno. Les informamos a quienes nos están siguiendo a través de TV Cable por Charrúa TV o por internet a través de Vera TV, que las preguntas para los expositores se reciben a través del 098-451-000. La experiencia obtenida y resultados de la excelente zafra anterior de cultivos de invierno seguramente son un muy importante insumo para adoptar decisiones en esta zafra que está llegando. Es por esa razón que es muy oportuno considerar un tema que estuvo muy presente en el comportamiento productivo de la pasada zafra. Rendimiento y proteína en cereales en la zafra 2020, las particularidades del año y cómo considerarlas en el futuro, es el tema sobre el que va a estar disertando el ingeniero agrónomo doctor Andrés Berger, investigador principal en el área de ecofisiología y manejo de cultivos del Programa Nacional de Cultivos de Secano de INIA. Adelante. Bueno, gracias por invitarme a participar de esta jornada. La verdad que es un gusto poder resumir los datos de la base de datos de FUCREA para este año 2020 y también resumir los datos de nuestros experimentos en la estanzuela en estos últimos 2 o 3 años y hablarles un poco acerca de las particularidades de la zafra y qué podemos esperar en el futuro. El 2020, desde el punto de vista climático, fue un año muy favorable. Y eso lo podemos ver a través de el coeficiente fototermal, que está resumido en esta figura, tanto para la serie histórica, que es lo que está en azul, como para la serie del 2020, que es lo que está con color rojo. Como vemos en la serie histórica, durante los meses de invierno y principio de la primavera, este factor, que es el coeficiente fototermal, que es un indicador de la cantidad de radiación por unidad de temperatura, es muy variable el año 2020 presentó valores de coeficiente fototermal altos, equiparables al percentil 75 de la serie, que es el borde superior de la sombra azul más oscura. Esto ocurrió durante el periodo de encañazón y también ocurrió durante el periodo de llenado de grano. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista del coeficiente fototermal, fue un factor muy positivo en este año, en el 2020, a pesar de que podemos también mencionar que hubo un factor negativo desde el punto de vista climático, que fue la escasa precipitación, sobre todo en algunas partes de la región litoral norte. Si resumimos el coeficiente fototermal para el periodo crítico, podríamos decir 20 días previo a floración hasta 10 días posterior a floración, ese periodo como el periodo crítico, y tomamos el coeficiente fototermal promedio para ese periodo del 2020 y percentil 50, percentil 75 y la mediana de la serie para 3 fechas de siembra, y hacemos lo mismo también para lo que ocurrió durante el llenado de grano, vemos que hay un efecto de año que es muy importante. El año promedio, el año de percentil 75 tiene valores de coeficiente fototermal significativamente más altos que la mediana, y lo mismo sucede con el percentil 95. El 2020 se pareció mucho al percentil 75, es decir, lo que podemos esperar que suceda una vez cada 4 años o más, o con menos frecuencia que una vez cada 4 años. Tanto para lo que ocurrió durante el periodo crítico como durante el llenado de grano. Y la particularidad es que en una fecha de siembra aún no temprana, como podría ser una fecha de siembra que tenga una emergencia del 10 de julio, tuvo un coeficiente fototermal durante el periodo crítico que fue equivalente al coeficiente fototermal de un año normal
en una fecha temprana. Es decir, el año pasado, aún las fechas de siembra tardía se comportaron como fechas de siembra temprana. Y eso hizo que fuera en buena medida que fuera favorable. También lo que es importante destacar es que en la medida que siempre adelantemos la fecha de siembra, vamos a tener un coeficiente fototermal más alto, tanto en el periodo crítico como en llenado de grano, y eso es favorable. ¿Y cuánto podemos adelantar la fecha de siembra? Podemos adelantarla todo lo más posible, siempre que no tengamos heladas en el momento de floración. Entonces, también esta diapositiva destaca ese efecto de la fecha de siembra. Si vamos más en profundidad a la base de datos de FUCREA, y acá está graficado el rendimiento en función de todas las variedades, todos los cultivares que se sembraron en el 2020, y los puntos están coloreados según la precipitación en agosto, el total de precipitación en agosto, septiembre, octubre. Vemos que, independientemente del cultivar, los rendimientos más bajos, y si miramos en el caso de un cultivar en particular, vemos que los rendimientos más bajos están asociados a valores de precipitación relativamente más bajos, los colores más azules. Y vemos que los colores azules son los que definen los rendimientos más bajos. Lo mismo lo podemos ver en esta otra figura, en donde está graficado el rendimiento en función de la precipitación, y vemos que las chacras que rindieron menos fueron las que tuvieron menores datos de precipitación. También acá está graficado en función de la aplicación de fungicida, y si bien puede haber una interacción que las variedades que requieren menos fungicida quizás son las que tienen menos potencial de rendimiento y viceversa, hay un efecto de sanidad sobre el rendimiento que es indudable. Lo mismo podemos graficar en relación a la proteína, y vemos que coincidentemente hay valores altos de proteína asociados a rendimientos bajos, lo cual no es lo esperable cuando uno evalúa la respuesta del cultivo al nitrógeno. Normalmente los valores de rendimiento altos, los valores de proteína altos están asociados también a rendimientos altos. En este caso no se dio así, y eso es probablemente, o sin duda, un efecto de la sequía, que comprometió el rendimiento tarde en el ciclo de cultivo para chacras que habían sido fertilizadas para un rendimiento superior. Si vemos la cantidad total de nitrógeno aplicado a través de los años en la base de datos de FUCREA, notamos que hay un cambio importante a través del tiempo. No solo ha ido aumentando la dosis utilizada a través del tiempo, con un cambio sobre todo en los primeros años, en estos últimos 2 años la dosis fue bastante parecida, sino que también ocurrió un fenómeno de que hay menos número de chacras que reciben dosis menores a 100 kilos de nitrógeno aplicado por hectárea. Que en general lo que hemos visto es que las que reciben menos de 100 kilos de nitrógeno por hectárea tienen una probabilidad alta de fracaso, de no tener éxito desde el punto de vista productivo. Y también estamos viendo en estos últimos años, sobre todo, un aumento en la frecuencia de chacras con dosis más altas, en el entorno de los 200 kilos o muy próximas a los 200 kilos de nitrógeno agregado. En particular, si comparamos el 2020 con el 2019, la diferencia que hay entre el 2020 y el 2019 es que hay una menor frecuencia de dosis cercanas a los 150 kilos y una mayor frecuencia de las dosis de 120. Eso puede ser porque se postergaron algunas aplicaciones tardías, o porque se redujo la última dosis, presumiendo o pensando de que iba a haber más aporte de la mineralización por ser un año seco. Si vemos el rendimiento en función del total de nitrógeno aplicado y incluimos los dos factores que vimos en las figuras anteriores que tenían un efecto, que es la precipitación, y acá está graficado el tamaño del punto según la cantidad de precipitación en agosto, septiembre, octubre. Puntos más chicos, menos precipitación; puntos más grandes, más precipitación en esos 3 meses. Y el color está coloreado cada punto en función del contenido de proteína que se obtuvo en cada chacra. Lo que vemos es que hay por lo menos 3 regiones. Una región que está englobada por este círculo rojo, en la cual claramente vemos que hubo baja precipitación. Podemos suponer que el rendimiento se comprometió por sequía. La aplicación de nitrógeno fue alta,
esperando un rendimiento más alto y el resultado fue proteína alta. Es decir, el rendimiento claramente estuvo comprometido por un factor sobre el final del ciclo, como es la sequía, que hizo que hubiera un contenido de proteína alto en esas chacras. Si el año hubiera sido normal y no hubiera estado el efecto de la sequía, ¿qué es lo que se puede esperar? Que todas estas chacras hubieran rendido un poco más de lo que rindieron y con un contenido de proteína más cercano al contenido de proteína aceptable comercialmente. Por otro lado, vemos que hay un grupo de chacras en las que el nitrógeno fue limitante, tuvieron un rendimiento bajo, probablemente la disponibilidad de agua no fue limitante porque el rendimiento fue más bajo, la acumulación de materia seca fue más baja y el consumo de agua, por lo tanto, tiene que haber sido más bajo, y tuvieron contenido de proteína aceptables. Y hay un tercer grupo de chacras en la cual la disponibilidad de agua no fue limitante, el rendimiento fue muy alto y el contenido de proteína estuvo bien. Si ponemos todas las chacras ahora, no solo aquellas que tenían el dato de proteína y el dato de precipitación, todas las chacras de 2020, lo que vemos es que, exceptuando estas chacras que tuvieron una limitación clara durante el final del lleno de grano, todas las chacras se alinean sobre una tendencia, sobre una faja de dosis de nitrógeno aplicado rendimiento. Todas las chacras caen dentro de esta franja definida por las líneas punteadas. Y obviamente hay una mayor concentración de puntos en el 2020 en esta zona, asociado a que hubo una mayor cantidad de chacras, mayor número de chacras que recibieron esta dosis de nitrógeno como dosis aplicada en el cultivo. Podemos a esta misma figura agregar los datos de 2016, también coloreados por el contenido de proteína, los datos de 2017, una zafra que fue bastante mala desde el punto de vista productivo, los datos de 2018 y los de 2019. Cuando comparamos y vemos todas esas zafras en términos relativos una a la otra, lo que podríamos decir es que hay dos grandes efectos. Por un lado, que en el 2020 aparecieron nuevas situaciones de alto rendimiento y alto nitrógeno aplicado que no se observaban en años anteriores. Y por otro lado, que a la misma dosis de N aplicado hubo un efecto importante, exceptuando las que tuvieron un efecto importante para la sequía, hubo una tendencia a tener rendimientos más altos, un corrimiento a niveles de rendimiento más altos. ¿Qué podríamos decir? Es difícil de estimar cuánto fue, porque hay muchos factores interactuando a través de los años, pero podríamos decir que fue del entorno de 500 a 1000 kilos que se corrieron los rendimientos hacia arriba por un efecto del año. ¿Cuántos de estos dos factores, cuánto es efecto año de estos dos factores? Bueno, el efecto 2, el que está nombrado como número 2, es claramente un efecto año. El efecto 1 probablemente tenga involucrado algo de efecto año, pero nosotros creemos de que hay una tendencia en ese sentido, en el aumento en chacras con mayor de nitrógeno agregado y rendimientos más altos, que se va a mantener en el futuro. ¿Por qué esperamos eso? Porque los datos de experimentos con situaciones de alto rendimiento coinciden con lo que se observa en esta figura. Es decir, ese nivel de rendimiento se obtiene con ese nivel de dosis, las variedades son las mismas, las fechas de siembra son las mismas, nada hace pensar que eso no pueda ocurrir en años siguientes. ¿Qué tienen en común esas chacras en la base de datos de FUCREA que obtuvieron rendimiento mayor a 6.000 kilos? Y haciendo un corte, simplemente un corte en 6.000 kilos, ¿y qué características tienen esas chacras? Lo que vemos es que tienen siembras que estuvieron entre el 15 de mayo y 10 de junio, es decir, siembra en fecha, o más bien tempranas. Tienen estos cultivares, y lo que es interesante es que todos estos cultivares coinciden con cultivares que están entre los 5 mejores de la evaluación de cultivares. Todos están en la lista de los 5 mejores, y acá puse los 5 mejores cultivares filtrando la base de datos de la evaluación de cultivares por
La Estanzuela Dolores, época 1, ciclo intermedio, 2015 al 2018. Lo que vemos es que todos están dentro de esta lista, o lo podemos decir de forma inversa. No hay ningún cultivar que no esté en esta lista que haya tenido un rendimiento superior a 6.000 kilos a nivel de chacra. Y eso es un dato muy interesante, marca un efecto claro del cultivar. Y por último, que las dosis aplicadas a nitrógeno fueron siempre superiores a 100 kilos por hectárea si miramos el borde, y más bien, si miramos el promedio, estuvieron entre 150 y 200 kilos, y cuando vemos rendimientos mayores a 7.000 kilos, todas tuvieron como mínimo 150 kilos de N agregado, y más bien, diríamos, si miramos el promedio de esas chacras, tuvieron en el entorno de los 200 kilos de nitrógeno agregado. En definitiva, todas esas chacras tuvieron una, aunque parezca obvio decirlo, una conjunción de factores. Tuvieron una fecha de siembra temprana, o sobre la fecha óptima, una sanidad controlada, un cultivo que estuvo sano, cultivares de alto potencial de rendimiento y dosis de N acordes a esos niveles de rendimiento superiores. Para cebada, ¿qué podemos decir? Una situación similar a la de trigo. Los puntos están sobre esta faja, sobre la misma faja de dosis de nitrógeno aplicada. Lo que sí observamos es que hay un menor número de chacras que están en esta zona de rendimiento alto, dosis alta. Y eso tiene un poco que ver con las características del cultivo y el esfuerzo que hacen los productores o el cuidado que tienen con no aplicar dosis demasiado altas que puedan derivar en contenidos de proteína altos, si el rendimiento no es tan alto como uno esperaría. Es decir, en definitiva es cubrirse de una situación de fracaso, tener un rendimiento no tan bueno y una calidad, una penalización por proteína alta. Pero en la tendencia general es la misma. Pasando a comentar acerca de los experimentos de estanzuela de estos últimos años, estos experimentos están orientados a condiciones de alto rendimiento y por lo tanto tienen cultivares de alto rendimiento y medio rendimiento como para tener un contraste. Y están manejados en una condición que es similar a la que uno encontraría a nivel comercial y en parcelas grandes. Es decir, el rendimiento que obtenemos en estos experimentos es equiparable al que uno podría obtener en una chacra bien manejada en la mejor parte de la chacra. Y acá están las características básicas del manejo de ese sitio experimental. Como dijimos, son 3 cultivares que tenemos todos los años, son 10 dosis, combinaciones de dosis de nitrógeno y 4 repeticiones. En el 2018, y algunos de estos datos yo ya los mostraba en años anteriores, pero ahora están más completos. En el 2018 tuvimos rendimientos que alcanzaron los 9.000 kilos, estuvieron en el entorno de los 9.000 kilos, un sitio que aportó poca cantidad de nitrógeno a través de la mineralización, unos 70 kilos, y una dosis óptima de nitrógeno que estuvo en el entorno de los 250 kilos de nitrógeno agregado. Las curvas llenas es el rendimiento, la línea punteada es proteína, contenido de proteína, y el contenido de proteína, como siempre vemos que sucede en estos experimentos de respuesta a dosis de nitrógeno agregado, el contenido de proteína empieza a estar dentro de los niveles en que estamos por encima del estándar de comercialización cuando nos aproximamos a las dosis óptimas de nitrógeno. Con dosis bajas de nitrógeno tenemos una penalización del rendimiento y un contenido de proteína que no es aceptable. Es decir, el fertilizar en las dosis cercanas a las dosis óptimas nos cubre de no solo buscar el rendimiento más alto, sino además de tener una proteína en el rango óptimo. Quedó todo perfecto. En 2019, una situación similar, rendimientos muy altos, y una chacra que aportó mucho más nitrógeno a través de la mineralización. Estimamos que alrededor de 145 kilos fueron recuperados de nitrógeno mineralizado por el cultivo, y por lo tanto la respuesta fue un poco más atenuada y las dosis óptimas de nitrógeno agregado fueron un poco más bajas porque había más aporte desde el suelo, y fueron más bajas más o menos en la misma magnitud que lo que aumentó la dosis, lo aportado desde el suelo
en comparación con 2018. Bueno, los valores de proteína son todos más altos porque el suelo aportó más sobre el final del ciclo. Yo no digo, lo conceptual lo manejás vos, nosotros no vamos a... Y en el 2020, una situación que es intermedia. Rendimientos muy altos, cercanos a los 10.000 kilos. El suelo aportó una cantidad intermedia comparado con los años anteriores, en este caso en el entorno de los 100 kilos de nitrógeno, y las dosis óptimas estuvieron en el entorno de los 230 kilos de N agregado para los 3 cultivares que hay en este trabajo. No te olvides hubo una presión muy fuerte a tener niveles de proteína bajos, y de hecho solo en la situación de nitrógeno no limitante los niveles de proteína estuvieron por encima del estándar de comercialización de 11,5, y en muchas situaciones, en este otro tratamiento que está levemente por debajo del óptimo, apenas estamos en el 11,5. Es decir, hubo una presión muy fuerte a tener valores de proteína bajos. ¿Cómo estudiamos esa relación entre la cantidad de nitrógeno, cuánto crece el cultivo y la cantidad de nitrógeno que se necesita, y si está en la nutrición en su nivel óptimo o no lo está? La herramienta que tenemos para hacer eso es la curva de dilución o la curva de nitrógeno óptimo. De esto ya hemos hablado, el año pasado yo les estuve presentando algo. Es una curva que define la concentración de nitrógeno óptimo en planta para obtener el crecimiento en su nivel óptimo. Y acá están las ecuaciones que lo definen. Me interesa poner de vuelta la diapositiva por 2 razones. Una, que el año pasado en la diapositiva había un error en la ecuación, y este año está corregido. Y en segundo lugar también porque el año pasado estábamos utilizando los parámetros que se derivaron para Uruguay, en un estudio hecho en Uruguay, del cual incluso yo participé, y estoy viendo que para estas situaciones de muy alto rendimiento el ajuste podría llegar a ser mejor con la ecuación original derivada para las condiciones de Francia, y que es sutilmente distinta la curva y los parámetros que se utilizan. Si vemos utilizamos esa ecuación como referencia, podemos describir la acumulación de nitrógeno en la parte aérea en función de la biomasa que va acumulando el cultivo. Y la línea negra es la descrita por esa curva del cultivo en su nivel de nutrición óptima. Y acá tenemos 2 años, 2018 y 2019, no pongo 2020 porque no tengo los datos de nitrógeno Z65, pero son muy similares los de Z30 y Z33 a los de 2019, así que yo espero que sean similares a los de 2019. Y cada una de las curvas es la trayectoria de nitrógeno absorbido para cada uno de los tratamientos en el experimento. Cada uno de los tratamientos sigue una trayectoria de nitrógeno absorbido en relación a la biomasa acumulada diferente. Los que tienen una restricción grande sigue una trayectoria que está muy por debajo del óptimo, y los que tienen una cantidad de nitrógeno agregado cercana al óptimo o superior están o sobre la curva o por encima de la curva. Y cuando vemos los puntos que están englobados ahí corresponden a muestreos de Z30, esos otros puntos a los muestreos de Z33, y los puntos sobre el extremo derecho a los muestreos de Z65 de floración. Y creemos que el retraso en el 2018, el retraso, la separación que hay, puede haberse debido a una dosis a la siembra y Z22 en este experimento que tiene dosis fijas que probablemente fueron limitantes y retrasaron el crecimiento. Lo importante, que lo que me interesa destacar acá, es que la necesidad de nitrógeno del cultivo depende de cuánto es el crecimiento acumulado que va a tener, de cuál es la expectativa de crecimiento, en definitiva de cuál es la expectativa de rendimiento también. En 2018, que el cultivo arrancó con dificultad y no alcanzó niveles tan altos de crecimiento, de acumulación de materia seca, necesitó menos nitrógeno para mantener una condición de nutrición óptima que en 2019, en el cual las condiciones fueron más favorables, el cultivo arrancó bien, arrancó mucho mejor,
y logró acumular niveles de materia seca más altos al final. La cantidad de nitrógeno requerido en su condición de nutrición óptima fue muy superior. Entonces la cantidad, y ese concepto creo que es importante analizarlo, porque la cantidad de nitrógeno óptimo requerido entonces depende de cuánto es el crecimiento acumulado que esperamos que vaya a tener o que finalmente se concrete. Y eso depende del cultivar, depende de la disponibilidad de agua, depende de la disponibilidad de otros nutrientes, depende de cómo es el crecimiento en las etapas iniciales, como probablemente ocurrió en 2018, y en definitiva depende de cómo es el estado del cultivo en esas etapas tempranas, en Z30, en Z33, que es cuando se define cuántos macollos hay y cuánto va a crecer el cultivo potencialmente hacia adelante. Por eso evaluar el estado del cultivo en ese momento es una forma de predecir cuál va a ser la necesidad futura de nitrógeno en asociación a cuánto va a ser el crecimiento futuro de ese cultivo. Y si vemos, por ejemplo, cuál es la biomasa acumulada en floración en estos 3 años, incluyendo el 2020, que ese dato lo tenemos, para los dos cultivares de estos experimentos, el cultivar 1 y el cultivar 3, lo que vemos es que hay una diferencia entre cultivares. El cultivar 1 consistentemente tiene más materia seca, biomasa acumulada a Z65 en floración que el cultivar 3, y hay una diferencia entre años. Hay años en que la cantidad de materia de biomasa acumulada es menor y hay años en que es mayor. El 2020 incluso un poco superior a la del 2019. Esas diferencias se deben a cuánto aporta el suelo, a cómo se desarrolla el cultivo y a cuál es la necesidad de nitrógeno del cultivo. ¿Y qué es lo que sucede? Acá quiero poner un ejemplo de qué es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, atrasamos una aplicación de nitrógeno en Z30. Y acá está la comparativa entre los tratamientos que tienen a la siembra y Z22 la misma cantidad de nitrógeno agregado, pero en Z30, en uno retrasamos la aplicación y la hacemos en Z33, en la línea roja la hacemos en Z30, pero no aplicamos nada después de Z30, y en la línea verde aplicamos a Z30 y a Z33. Y lo que vemos es que cuando salteamos esta aplicación de Z30 y vamos directo a Z33, lo que hay es un retraso en la absorción de nitrógeno del cultivo. Hay un retraso en lo que vemos en Z33, en el muestreo de Z33. Y estas dos situaciones que tienen la misma cantidad de nitrógeno agregado, llegan a una situación similar. Pero solo esta, que tiene una dosis un poco más alta y que no perdió crecimiento en la etapa inicial, llega a un nivel de materia seca acumulada y de nitrógeno acumulado más alto, que está asociada a un nivel de rendimiento más alto, de por lo menos 600 kilos más de rendimiento, y en este caso también un contenido de proteína más alto. Entonces lo que hacemos temprano en estas etapas tiene un efecto en el crecimiento posterior y tiene un efecto en el rendimiento, incluso que acá no se vio un efecto en el rendimiento, y tiene un efecto en el rendimiento si llegamos, como pasó en 2018, con un cultivo que está más bien con fertilización en la siembra 122 que fueron escasas. En ese año, en el 2018, sí se vio un efecto de penalización por atrasar la fertilización, por saltearse esa fertilización de Z30 y ir a Z33. Entonces el mensaje es, si en Z30 comienza un periodo de demanda alta y es importante satisfacer esa demanda sin retrasarla, y sobre todo si hay deficiencia previsible por aplicaciones anteriores no muy abundantes. Si vemos en resumen qué es lo que pasó para rendimiento y proteína, específicamente para todos los tratamientos que hay en el experimento, en 2020, un año de rendimiento récord, tuvimos rendimiento cercano en torno a los 10.000 kilos, una situación no limitante. Lo que vemos es que en general hubo una tendencia a tener valores bajos de proteína en todo el experimento,
Aunque a pesar de tener rendimientos muy altos, de tener 10.000 kilos, se lograron en esos tratamientos tener niveles de proteína que eran aceptables. Es decir, por ahora no hemos encontrado el límite en el que aumentemos el rendimiento y no lleguemos a tener un nivel de proteína aceptable. Eso es posible tener un rendimiento muy alto con un nivel de proteína aceptable. La clave está en cuánto nitrógeno recibe el cultivo y cómo se distribuye ese nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Los tratamientos en este caso que tuvieron un manejo previo a Z30, que fue correcto, podríamos decir, que recibieron 35, 40, 50, pero que luego de Z30 no recibieron nitrógeno, son los que tienen una penalización más grande de proteína, porque tenían un cultivo que se iba desarrollando muy bien, que creció muy bien, pero después no les alcanzó el nitrógeno para el rendimiento altísimo que concretaron. Y los tratamientos que tienen un mayor balance hacia aplicaciones tardías, en este caso bastante tardías, como Z65, son los que los que mantienen un nivel de proteína que es aceptable independientemente del rendimiento. En estas condiciones, como las del 2020, vemos que claramente era recomendable hacer aplicaciones posteriores a Z30, y estamos hablando de aplicaciones en ese periodo que va entre Z33 y Z40. En ese periodo sería el periodo en el que había que hacer aplicaciones complementarias posteriores en función de un rendimiento esperado más alto de lo que era previsible. Si vemos cómo es la curva de consumo a través del tiempo, bueno, acá lo vemos a través del tiempo, no en función de la biomasa. Vemos que hasta Z30 es mucho menos de la mitad del total de consumo de nitrógeno, y por lo tanto lo que ocurre, eso tiene implicancias en cómo distribuimos el nitrógeno y en los momentos en que tomamos la decisión. De Z30 en adelante comienza un periodo de demanda muy alta y a una tasa muy alta, entonces tenemos que prever y hacer aplicaciones previo a Z30 en términos generales, no postergar, o en Z30 no postergar las aplicaciones de Z30. ¿Qué es lo que recomendamos? En el periodo ese que va entre siembra y Z30, utilizar un criterio de mantener suficiencia y diferir, utilizar el análisis de suelo como herramienta y guiarse por lo que nos dice el análisis de suelo, independientemente de cuál es la expectativa del cultivo. Porque lo que importa es mantener el cultivo a un nivel de suficiencia, desde el punto de vista de la nutrición nitrogenada. Posterior a Z30, y en ese periodo que va entre Z30 y Z40, el criterio debería ser cuantificar cuál es la demanda del cultivo y satisfacer esa demanda. Y lo que nosotros vemos es que el modelo de Bergen es una buena herramienta si uno estima bien, utiliza la ecuación y estima bien el potencial de rendimiento del cultivo. Y aplicar todo lo que nos dice ese modelo, o todo lo que pensamos aplicar, todo junto en Z30, si no es una cantidad muy grande, o eventualmente dividirlo y aplicar algo, guardar algo para aplicar más adelante, cuando inclusive tengamos una previsión mejor sobre cómo se va a comportar el cultivo y cuál es la expectativa de rendimiento de ese cultivo. Consideraciones finales. Este año fue un año climáticamente muy favorable, que facilitó rendimientos altos. Creemos que es razonable pensar que estos rendimientos altos vayan a ser cada vez más frecuentes en el futuro, porque hay margen y porque hay una nueva genética que con un manejo ajustado pueden lograr esos rendimientos altos. Eso es una oportunidad muy grande para el crecimiento del cultivo. La nutrición nitrogenada es un proceso dinámico, como sabemos, que depende del balance entre los ingresos y la salida de nitrógeno, y en ese balance la demanda del cultivo es el factor de mayor magnitud. Entonces, cuantificar la demanda es lo más importante para mantener ese balance. Entre siembra y Z22, el criterio de mantener suficiencia y diferir las aplicaciones. Y entre Z30 y Z65, cuantificar la demanda, cuantificar el rendimiento del cultivo y aplicar en función de esa demanda esperable del cultivo. El modelo de Z30 nosotros vemos que funciona bien si estimamos bien el rendimiento esperable, y en las condiciones de déficit, si hay condiciones de déficit entre el periodo siembra Z22
es más que importante no retrasar la aplicación de Z30, porque vemos que hay una penalización de rendimiento. Entonces, ese es un momento importante para tomar las decisiones. En los años favorables, como fue el caso de este año, y si en años siguientes tenemos situaciones de cultivos que tienen un potencial de rendimiento alto, que tenemos esa conjunción de factores que nos derivan en un rendimiento alto, vemos que es cada vez más necesario hacer aplicaciones entre Z33 y Z40 para satisfacer esa demanda alta y para mantener un contenido de proteína aceptable. Y bueno, y el mensaje último, el mensaje que siempre pongo en estas presentaciones, que creo que es algo que tenemos que tener muy presente, y sobre todo ahora que la soja está valiendo más, es que los cereales de invierno son una pieza clave en mantener un sistema productivo, una rotación que se mantenga productiva, y el doble cultivo es clave, y porque aportan una cantidad de rastrojo que es altamente valiosa para el sistema. Bueno, muchas gracias, eso es todo lo que tenía para presentarles, y les dejo una foto ahí de los experimentos del 2020, una vista panorámica de los sitios. Cualquier cosa, cualquier consulta, ahí está mi correo electrónico y podemos evacuar cualquier duda. Gracias. Le agradecemos al ingeniero agrónomo doctor Andrés Berger por su intervención. A continuación pasamos a sala de Zoom para, bueno, recibir las preguntas que llegaron a través del 098-451-000. Queremos empezar con un pedido de disculpas a Andrés y a todos los que nos están escuchando porque hubo algunas filtraciones de sonido que bueno, intentamos minimizar en la medida de lo posible. Estos tiempos de pandemia nos exponen a este tipo de accidentes, así que agradecemos además la paciencia de quienes han estado escuchando y bueno, una excelente disertación de Andrés que merecía el mejor de los silencios. Vayamos a las preguntas, seleccionamos dos. Una dice lo siguiente: ¿cómo trabajar o cómo funcionan las correcciones foliares tardías? ¿Bajo qué condiciones específicas se podría esperar una respuesta en proteína, en fertilización y con qué dosis? Hablando de correcciones foliares tardías. Bueno, sí, gracias. La pregunta es bastante buena. Hay muchos productos y muy buenos para hacer ese tipo de correcciones. Y las correcciones en términos generales funcionan muy bien. Es algo muy probado a nivel mundial y es algo que está muy probado. Yo creo que tienen una limitante y es que las cantidades que se pueden agregar en general no suelen ser muy grandes. Entonces el efecto que uno puede esperar en un cambio en el porcentaje de proteína, por ejemplo, sobre todo cuando el rendimiento es alto, simplemente por la cantidad de nitrógeno que se agrega, puede llegar a ser no muy grande. Entonces, esa es la limitante que podría tener esa tecnología, por decirlo de alguna manera. En niveles de rendimiento más bajos, en donde por simplemente la cantidad de nitrógeno a agregar es más baja, en esos niveles de rendimiento el impacto puede ser un poco más grande. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, están las otras formas de corregir la proteína que son simplemente haciendo aplicaciones no tan... teniendo un balance en las aplicaciones hacia fechas de siembra hacia fechas de aplicaciones más tardías. Bien, la otra es muy relacionada. ¿Qué posibilidades reales de aumentar la cantidad de proteína hay en el grano con la aplicación de nitrógeno foliar en etapas tardías del ciclo?
A ver, la capacidad de aumentar el porcentaje de proteína nuevamente depende en parte del rendimiento. Como se veía ahí en una figura en esos experimentos que hicimos acá en Estanzuela, cuando hay un cultivo que está muy estresado en términos de nutrición nitrogenada durante el ciclo de cultivo y que tiene un rendimiento definido bajo, si uno realiza una aplicación de nitrógeno, ya sea foliar o sea una aplicación de nitrógeno al suelo, con algún fertilizante que se incorpore fácil y que tenga disponibilidad rápida, la capacidad de aumentar el contenido de proteína es muy grande. De hecho, se pueden tener contenidos de proteína altísimos, de 15, 16% de proteína. Pero claro, en una situación en que el rendimiento del cultivo es baja porque está comprometida, como dije, por aplicaciones, por una deficiencia durante el ciclo de cultivo. En cultivos que vienen bien manejados y que tienen un rendimiento definido muy alto, la capacidad de aumentar, de cambiar el contenido de proteína está más limitada. En buena medida porque el rendimiento es más alto y la cantidad de nitrógeno que debería absorber el cultivo para mover significativamente ese contenido de proteína es muy grande en un momento durante el llenado de grano en que el cultivo ya disminuye gradualmente su capacidad de absorber nitrógeno del suelo. Entonces, existe capacidad, en la medida que los rendimientos son más altos, la capacidad es menor. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, te pedimos disculpas nuevamente por este pequeño accidente, Andrés, y avanzamos a la recta final de esta actividad que, bueno, Gracias. De mesa redonda. Muchísimas gracias. Thank you.